Sean bienvenidos al podcast Fe en un Mundo Moderno. Hoy vamos a hablar en nuestro primer capítulo sobre un tema que puede ser difícil para algunos de nosotros: el papel del sufrimiento en la vida cristiana y cómo podemos ofrecerlo a Dios como una ofrenda de amor. En un mundo moderno como el nuestro, la idea del sufrimiento puede ser difícil de entender. La sociedad nos dice que debemos evitar el dolor y buscar la felicidad a toda costa. Pero como cristianos, sabemos que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y que puede tener un propósito más profundo. En este episodio vamos a explorar la idea del sufrimiento en la vida cristiana y cómo podemos ofrecerlo a Dios como una ofrenda de amor. Veremos cómo esto puede ayudarnos a crecer en nuestra fe y a encontrar significado en nuestras luchas y sufrimientos. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento, o si has luchado con el dolor en tu propia vida, este episodio es para ti. Vamos a sumergirnos en este tema importante y a aprender juntos. El sufrimiento es una realidad inevitable en la vida humana y puede manifestarse de muchas formas: enfermedades, pérdida, fracaso, injusticias, entre muchas otras formas. Pero como cristianos, creemos que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino que puede tener un propósito mayor. De hecho, Jesús mismo sufrió en la cruz para redimirnos y reconciliarnos con Dios. Por supuesto, esto no significa que el sufrimiento sea algo fácil de aceptar o que debamos buscarlo intencionalmente. Pero la fe nos da la certeza de que Dios puede transformar incluso el dolor más profundo en algo bueno. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Una de las formas en que podemos ofrecer nuestro sufrimiento a Dios es uniéndolo al sufrimiento de Cristo en la cruz. En la tradición católica, esto se llama ofrecimiento del sufrimiento. Al ofrecer nuestro dolor a Dios, no solo le demostramos nuestro amor y confianza en Él, sino que también podemos ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. Además del ofrecimiento del sufrimiento, la fe también nos ofrece otros recursos para enfrentar el dolor. En primer lugar, la oración es un medio poderoso para encontrar consuelo y fortaleza en momentos difíciles. En momentos de sufrimiento, podemos acudir a Dios con confianza y pedirle su ayuda y su gracia para sobrellevar la situación. Otra herramienta importante es la comunidad de fe. La iglesia es una familia que nos sostiene y nos acompaña en nuestras luchas y sufrimientos. Al compartir nuestras cargas con otros creyentes, podemos recibir apoyo y consuelo. Podemos ofrecer lo mismo a aquellos que están pasando por dificultades similares. Finalmente, la fe nos da una perspectiva más amplia sobre el sufrimiento. Como cristianos, creemos que la vida no termina en esta tierra, sino que hay una vida eterna después de la muerte. Este conocimiento nos da la esperanza de que nuestro sufrimiento no es vano y que hay un sentido y un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento presente. Un pasaje bíblico que pueda ayudarnos a entender el papel del sufrimiento en la vida cristiana es el siguiente, de Romanos 5, 3-5, en la Biblia de Jerusalén. Y no solo eso, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia. La paciencia, una virtud probada. La virtud probada, la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje nos muestra que el sufrimiento no es algo que debemos temer o evitar a toda costa, sino que puede ser un camino hacia la madurez espiritual y la esperanza en Dios. A través de nuestras luchas y sufrimientos, podemos desarrollar la paciencia y la perseverancia, lo que nos lleva a una virtud probada, es decir, una fe más firme y profunda en Dios. Además, la esperanza que surge de la virtud probada no nos defrauda, porque está fundamentada en el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra esperanza en Dios no se basa en circunstancias externas o en nuestro propio esfuerzo, sino en la acción de Dios en nuestras vidas y en su amor constante y fiel. Continuando con el capítulo de este podcast, Fe en un mundo moderno, sobre el sufrimiento en la vida cristiana, compartimos 2 citas bíblicas que dicen: en efecto, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así también por Cristo abunda nuestra consolación. Tomada de la Epístola a los Corintios de la Biblia de Jerusalén. Y tenemos otra cita, tomada de Filipenses 1:21. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Estas citas nos recuerdan que el sufrimiento es una parte integral de la vida cristiana, pero que también podemos encontrar consuelo y fortaleza en Cristo. Nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos ofrecer nuestros sufrimientos a Dios y encontrar sentido en ellos. Además, queremos compartir 2 pensamientos de santos y sacerdotes sobre el tema. Dice San Padre Pío de Pietrelcina: el sufrimiento es el mejor libro para aprender a amar a Dios. San Juan Pablo II dice: el sufrimiento es la garantía del amor de Dios. Estas reflexiones nos invitan a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y como una manifestación del amor que Él tiene por nosotros. En la catequesis es importante recordar que el sufrimiento no es un castigo de Dios, sino una consecuencia del pecado en el mundo. Sin embargo, Dios puede transformar nuestro sufrimiento en algo redentor si lo ofrecemos a Él en un acto de amor y confiamos en su plan divino. También es importante recordar que la fe no nos libra del sufrimiento, sino que nos da la fuerza para sobrellevarlo y encontrar consuelo con Cristo. El sufrimiento es una realidad de la vida cristiana, pero podemos encontrar consuelo y sentido en Cristo y ofrecer nuestros sufrimientos a Dios en un acto de amor y confianza. En el mundo actual, a menudo se nos presenta una imagen de la vida en la que todo debería ser fácil y cómodo. Sin embargo, esta imagen no refleja la realidad de la vida. Todos enfrentamos luchas, dificultades y sufrimientos. La fe cristiana no nos promete que no tendremos que enfrentar estas cosas, sino que nos da la fuerza y la esperanza para superarlas. En lugar de huir del sufrimiento, podemos abrazarlo como oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. Podemos ofrecer nuestros sufrimientos a Dios como una ofrenda de amor y pedirle que nos ayude a encontrar
significado en nuestras luchas y sufrimientos. Al hacerlo podemos ser testigos del amor y la gracia de Dios para aquellos que nos rodean. Recordemos que Cristo mismo sufrió en la cruz por nosotros y que su muerte y su resurrección nos dan la esperanza de la vida eterna. En la cruz podemos encontrar el significado y la redención de nuestro sufrimiento. Que podamos tener la fuerza y la confianza para ofrecer nuestros sufrimientos a Dios y encontrar consuelo y fortaleza en Cristo. Ahora me gustaría compartir 2 citas bíblicas de la Biblia de Jerusalén que hablan sobre el sufrimiento en la vida cristiana. Dice la primera carta de Pedro 5:10: Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de haber sufrido un poco, os perfeccionará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Dice en la 2 de Corintios 1:5: Porque como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Cristo participamos abundantemente en el consuelo. Estas citas nos recuerdan que el sufrimiento no es en vano, sino que puede ser una oportunidad para crecer en nuestra fe y ser fortalecidos por Dios. También me gustaría volver a compartir 2 pensamientos de santos y sacerdotes sobre nuestro tema, el tema del sufrimiento en la vida cristiana. San Padre Pío de Pietrelcina: sufro con una sonrisa, porque en todo sufrimiento me siento más cerca de Dios. Si te unes a la cruz de Cristo, entenderás que el sufrimiento es un don divino, porque a través de él se purifica y se santifica la vida. San José María Escrivá. En estas palabras inspiradoras de 2 santos, nos animan a mirar el sufrimiento desde una perspectiva diferente y a encontrar significado y propósito en nuestros propios sufrimientos. El Papa San Juan Pablo II también habló sobre el sufrimiento y su papel en la vida cristiana. En su encíclica Salvifici Dolores, el Papa habla sobre cómo el sufrimiento es una parte integral de la condición humana y cómo, a través del sufrimiento, podemos unirnos más profundamente a la pasión y muerte de Cristo en la cruz. El Papa afirma que el sufrimiento parece ser, en cierta medida, esencial para el hombre y que forma parte de la naturaleza misma del hombre. Sin embargo, el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito mayor. Como cristianos podemos ofrecer nuestro sufrimiento como una ofrenda de amor a Dios, uniéndonos a la obra redentora de Cristo. En este sentido, el sufrimiento puede tener un valor salvífico y puede ser una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Como dijo San Juan de la Cruz: en el atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor. Ofrecer nuestro sufrimiento como una ofrenda de amor a Dios es una forma concreta de demostrar nuestro amor por Él y nuestro deseo de unirnos más profundamente a su amor. Como cristianos también debemos recordar que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo mismo compartió nuestra humanidad y sufrió en carne propia. En la carta a los Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Aunque el sufrimiento puede ser difícil y doloroso,
como cristianos podemos encontrar significado en nuestras luchas y sufrimientos al ofrecerlos a Dios como una ofrenda de amor. Debemos recordar que Cristo mismo compartió nuestra humanidad y sufrió en carne propia, y que podemos unirnos más profundamente a Él a través de nuestros sufrimientos. C.S. Lewis, un escritor cristiano del siglo XX, también habló extensamente sobre el tema del sufrimiento y su papel en la vida cristiana, en su libro El problema del dolor. Lewis explora las diferentes formas en que podemos comprender el sufrimiento y cómo podemos reconciliarlo con la idea de un Dios amoroso y misericordioso. En el libro, Lewis argumenta que el sufrimiento puede ser una forma de purificación y que puede llevarnos a una mayor dependencia de Dios. En un pasaje del libro, Lewis escribe: "El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido". En otras palabras, el sufrimiento puede ser una llamada a despertar a una realidad más profunda y a una relación más cercana con Dios. Además, Lewis también señala que el sufrimiento puede ser un medio para hacernos más conscientes de nuestra propia fragilidad y mortalidad. Como seres humanos, a menudo nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos invencibles y que la vida es un juego sin consecuencias. Sin embargo, el sufrimiento nos recuerda que somos criaturas limitadas y que nuestra vida en este mundo es finita. En última instancia, Lewis nos invita a ver el sufrimiento como un medio para profundizar nuestra fe y nuestra relación con Dios. A través de nuestras luchas y sufrimientos podemos aprender a confiar en Dios más plenamente y a descubrir la belleza y el significado en medio de la oscuridad. Como Lewis escribe: "El sufrimiento no es una garantía de santidad, pero la santidad es una garantía de sufrimiento". En otras palabras, el sufrimiento puede ser una parte integral de nuestra vida como cristianos, pero también puede ser una oportunidad para crecer en santidad y en amor por Dios. Teniendo en cuenta estas enseñanzas de santos, sacerdotes y pensadores cristianos, así como las reflexiones bíblicas, podemos entender el papel del sufrimiento en la vida cristiana de una manera más profunda. El sufrimiento no es algo que deseemos, pero es inevitable en la vida humana. Sin embargo, como cristianos, no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros en medio del dolor y nos da la fuerza y el consuelo que necesitamos para perseverar. Además, podemos ofrecer nuestro sufrimiento a Dios como una ofrenda de amor, confiando en que Él lo transformará en algo hermoso y significativo. Es importante recordar que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin mayor. Otro escritor que ha reflexionado profundamente sobre el tema del sufrimiento en la vida cristiana es el teólogo y filósofo Jean Vanier, fundador de la comunidad L'Arc, que se dedica a acoger y cuidar a personas con discapacidades intelectuales. En su libro Hacia una comunidad de amor, Vanier habla sobre cómo el sufrimiento puede llevarnos a una mayor comprensión de nuestra propia vulnerabilidad y dependencia de Dios y de los demás. Él escribe: "En el sufrimiento encontramos nuestra propia debilidad y vulnerabilidad. La debilidad es la esencia de la vida. Si rechazamos nuestra propia debilidad, rechazamos la vida. La vida es frágil y vulnerable. No podemos sobrevivir solos. El sufrimiento nos lleva a la comunidad, nos lleva a abrirnos a los demás y a encontrar la fuerza y el consuelo en la presencia de Dios y de los demás". Vanier también habla sobre cómo podemos encontrar la presencia de Dios en medio del sufrimiento
y cómo el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer en amor y compasión hacia los demás. Él escribe: en el sufrimiento encontramos a Dios. Él está presente en nuestro dolor y nos lleva hacia Él mismo. En el sufrimiento también encontramos a los demás. Nos abrimos a ellos y a su dolor. Y encontramos amor y compasión. En el sufrimiento aprendemos a amar como Dios ama, con un amor que es paciente, compasivo y misericordioso. Las reflexiones de Vanier nos recuerdan que el sufrimiento no es algo que debemos evitar o esconder, sino que es parte integral de nuestra vida y de nuestra relación con Dios y con los demás. En lugar de temer el sufrimiento, podemos acogerlo con confianza en la presencia y el amor de Dios, y podemos aprender a amar más profundamente a través de nuestros propios sufrimientos y los de los demás. En conclusión, el sufrimiento es un tema fundamental en la vida cristiana y puede ser un camino para crecer en la fe y en la cercanía con Dios. Es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas y que podemos ofrecer nuestro sufrimiento a Dios como una ofrenda de amor. Al igual que Jesús, podemos encontrar significado y propósito en nuestro sufrimiento y podemos confiar en que Dios lo usará para nuestro bien y el bien de los demás. Para terminar este episodio, les dejo una enseñanza. Cuando enfrenten el sufrimiento en sus vidas, recuerden que pueden acudir a Dios en oración y confianza. Pídanle que les dé la fuerza y la sabiduría para enfrentar sus luchas con esperanza y determinación, y ofrezcan su sufrimiento a Dios como una ofrenda de amor. Terminemos esta emisión con una oración. Padre Celestial, te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para enfrentar el sufrimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tu plan y en tu amor, incluso cuando las cosas parezcan difíciles. Danos la gracia de ofrecerte nuestro sufrimiento como una ofrenda de amor y ayúdanos a encontrar el significado y propósito en nuestras luchas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fe en un Mundo Moderno. No se olviden de suscribirse al canal en YouTube de Radios Católicas, de seguir escuchando nuestro podcast en los tiempos que puedan escucharnos. Comenten, por favor, sobre los temas que quieren hablar y no se olviden de ayudar a sus parroquias, rezar por los sacerdotes y rezar por cada uno de sus vecinos, familiares y amigos. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir reflexionando juntos sobre los temas más importantes de la vida cristiana. Que Dios los bendiga.